her foreign policy. We are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. We think España sin Cataluña en el futuro, quizás, si los catalanes deciden ir por otro camino, seguirá siendo un Estado unificado, ¿no? Ya estarán unidos. Por tanto, oiga, no aporta mucho. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta cita de Marcos, capítulo 4, versículo 23, se aplica a toda la humanidad, menos para una persona, el presidente de la Generalitat. Las palabras de la persona más poderosa del planeta caen en saco roto para el independentismo catalán. Ellos a lo suyo en su camino hacia Ítaca, haciendo oídos sordos o todo lo que no quieren oír. 5W, Atirrojo, buenas noches, empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El presidente de los Estados Unidos muestra su absoluto compromiso con una España fuerte y diversa. Claro mensaje del presidente estadounidense contra el independentismo catalán, eso sí, sin citar a Cataluña. Barack Obama ha dicho además que España es su país favorito para ir de visita. Espaldarazo del líder de la potencia más importante del mundo a los que apuestan porque Cataluña siga perteneciendo a España. Palabras pronunciadas a 11 días de las elecciones catalanas influirán en el resultado. Lo afirmado por Obama se ha producido en el encuentro con el rey Felipe VI en la cumbre bilateral entre ambos líderes de Estado. Obama ha recalcado la importancia de España como país decisivo a nivel geoestratégico. Obama es el tercer líder internacional que en menos de 10 días se pronuncia sobre el desafío independentista de Artur Mas. Merkel primero y Cameron después dejaron claro a los separatistas que fuera de España no hay Unión Europea y fuera de la ley no hay prosperidad para Cataluña. Ahí está la clave. Si Cataluña se independiza de España de manera unilateral, será quebrantando la ley, es decir, de manera ilegal. Por ello, es imposible que Europa acepte en la Unión a un nuevo país que se ha escindido de un Estado ya miembro de una manera fraudulenta. Pese a esta realidad y a las palabras de todos los líderes internacionales, Artur Mas sigue haciendo oídos sordos a las palabras de Marcos en su capítulo 4, versículo 23. Eduardo, ¿Mas tiene oídos para oír o es que no quiere escuchar? Editorial. Es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, Gonzalo. Beatriz, buenas noches. Estados Unidos desea una España fuerte y unida. Desde la omnipotencia de la Casa Blanca, así se lo ha dicho Obama al rey de una España que ni es fuerte ni está unida. El deseo es la expresión de la voluntad de conseguir lo que no se tiene. Si Obama desea una España fuerte y unida, es que ni la ve ni la tiene por tal. No quiere Obama que el proceso separatista catalán conduzca a España a los Balcanes, el osario de las naciones que dejaron de serlo, porque aún lamentan en el Pentágono, en la Casa Blanca y en el cuartel general de la OTAN en Bruselas el error geoestratégico que todos ellos cometieron con la extinta Yugoslavia. España es clave y en estos momentos más porque las riberas sur y oriental del Mediterráneo son el avispero del caos. Obama no quiere que la orilla occidental se balcanice por el separatismo catalán. Talleyrand decía que cuando Napoleón daba órdenes se ponía la máscara del César. Y el César ya ha dicho que quiere una España fuerte y unida. Hungría usa gases lacrimógenos y un cañón de agua contra los refugiados para tratar de evitar que atraviesen la frontera con Serbia, una medida que la policía, respaldada por unidades antiterroristas, ha adoptado después de que un grupo de sirios derrumbara parte de la valla, arrojase piedras a los gendarmes y tratara de saltarse el control policial. En unos momentos entrevistaremos a la embajadora húngara en España y le preguntaremos por el cierre de sus fronteras o la actuación de la policía en su país. Con la mirada perdida y como si la cosa no fuera con él, así se comportó el nuevo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ante el himno nacional de Reino Unido durante una ceremonia en recuerdo de una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Un silencio que ha dejado perpleja a la sociedad británica. El gesto, que se ha interpretado como una falta de respeto a la nación y la corona, no ha sido aclarado por su protagonista, quien ha eludido contestar si cantará el himno en el futuro. Baltasar Garzón, Gaspar Llamazares y Beatriz Talegón forman el triunvirato que pretende derribar al partido de Pablo Iglesias, presentando una lista alternativa que han definido nítidamente como de izquierda, socialista y federal. Plataformas como Somos Izquierda o Convocatoria Cívica les han apoyado en la elaboración del programa y en su difusión a través de las redes sociales. Su intención es presentarse a las próximas elecciones generales. El Papa ha criticado los tópicos ofensivos sobre la mujer tentadora y ha abogado por trabajar en una teología sobre ella que esté a la altura.
Lo ha hecho durante la audiencia general de hoy, donde ha señalado que existen muchos tópicos, a veces hasta ofensivos, sobre la mujer tentadora que inspira el mal. El Santo Padre ha pedido a los católicos que afiancen una nueva alianza entre el hombre y la mujer basada en la familia. Palabras pronunciadas días antes de emprender su primer viaje a Cuba y Estados Unidos. Periplo papal que podrán seguir en Intereconomía Televisión. Existen muchos lugares comunes, a veces incluso ofensivos, sobre la mujer tentadora que inspira el mal. En cambio, hay espacio para una teología de la mujer que sea la alteza de esta bendición de Dios. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pleno español en la jornada de ayer de la Champions, a ver si hoy seguimos esa tendencia positiva. Eso es, con Barça y con Valencia que juegan esta noche. Antes, como decías, Gonzalo, tuvimos anoche el martes pleno español en Champions. El Madrid goleó 4-0 al Shakhtar con otro hat-trick de Cristiano Ronaldo. El Atlético además fue muy superior en Estambul, ganando 0-2 al Galatasaray con un Griezmann estelar, y el Sevilla redondeó el día con un 3-0 al Mönchengladbach. Esta noche les toca a Barça y Valencia ante Roma y Zenit. Y ojo, ¿recuerdan que Benítez llevaba meses negándose a afirmar que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo? Bueno, pues anoche lo hizo, pero parece que para CR7 ya era tarde. Porque antes era malo y ahora ya soy bueno porque ha hecho 8 goles en 2 partidos. Y compañeros siempre confiaron en mí, me ayudaron, me dieron los balones y cuando así es, Cristiano hace goles. Much untapped potential. Now is a good time to consider investing in Spain or expanding your operations if you're already there. Mensaje inequívoco del rey de España sobre la solvencia de la economía de nuestro país. Felipe VI les ha garantizado a una veintena de empresarios estadounidenses que pueden invertir en España porque estamos resurgiendo, dice, con fuerza, al tiempo que ha reconocido que hemos pasado una etapa de turbulencias de la que ya estamos saliendo con cierto impulso. Tiempo de escuchar la que sin duda es la declaración del día. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconocía anoche, hora española, en su reunión con el rey Felipe VI, que su país quiere apostar por mantener relaciones estrechas con una España, eso sí, dice, fuerte y unida. As a matter of foreign policy, we are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. We think Palabras que no han sentado nada bien en el independentismo. Escuchemos a Artur Mas. Vean cómo no se da en ningún momento por aludido. Es más, considera positivo que gracias a la internacionalización que está haciendo de la situación con Cataluña el gobierno de Rajoy, considera positivo que varios líderes internacionales hablen de Cataluña. España sin Cataluña en el futuro, quizá, si los catalanes deciden ir por otro camino, seguirá siendo un Estado unificado, ¿no? Ya estarán unidos. Por tanto, oiga, no aporta mucho. Interpretación totalmente contraria a la que hace el ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel García Margallo asegura que en Estados Unidos no gusta ni un pelo el desafío separatista. El tema de la secesión es un tema que en Estados Unidos no gusta un pelo. Las de Mas y Margallo no son las únicas reacciones a las palabras de Obama. Escuchamos ahora a otros líderes políticos. Yo creo que las palabras de Obama son las palabras de cortesía con el rey de España. Yo las comparto plenamente, es decir, yo quiero una España fuerte, quiero una España unida. Yo creo que deberían tomar nota aquellos que no quieren escuchar esas palabras, pero son de sentido común. Quien quiera entender, que entienda, y quien tenga oídos, que oiga. Yo creo sinceramente que el mensaje está más que claro. Bueno, lo que creo que el presidente de los Estados Unidos ha dicho es lo que quieren y desean millones de españoles de todas las comunidades autónomas. Una España unida y fuerte. El resultado de las elecciones del próximo 27 de septiembre no legitiman la independencia. No lo decimos nosotros, lo dice el Círculo de Economía, es decir, uno de los mayores grupos de influencia en Cataluña formado por empresarios. El Círculo asegura que un cambio tan importante en Cataluña que remueva sus estructuras solo podría llegar por la vía legal, es decir, con un referéndum legal y acordado con el resto de España. Informe del Círculo de Economía que se suma a otro hecho público hoy. Es un documento interno de la Generalitat que advierte de un posible corralito financiero si Cataluña se independizase de España. Estudio hecho por el Consejo Asesor de la Transición Nacional que reconoce que la no pertenencia a la Unión Europea es muy problemática, por lo que recomienda preparar un plan de contingencia para mantener la liquidez del sistema.
Si ganase la lista separatista de Artur Mas los comicios del 27 de septiembre e iniciasen la declaración de independencia, el candidato del Partido Popular, García Albiol, ha dicho que se dedicaría a movilizar en la calle a los partidarios de seguir en España. Demos la cara y, por tanto, si se inicia ese proceso, les puedo garantizar que me voy a dedicar a movilizar a la gente para salir a la calle. Más asuntos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado esta tarde en consideración la proposición de ley promovida por el Partido Popular para reformar el Tribunal Constitucional. Una medida que, a juicio de Pedro Sánchez, va a hacer que España tenga una democracia más débil. Palabras de Sánchez el mismo día que la presidenta de Andalucía, la también socialista Susana Díaz, ha exigido al líder del PSOE que explique qué quiere decir cuando habla de la singularidad de Cataluña. Que creo que estamos... o que hoy va a ser un pésimo día para la democracia española. Que la democracia española, como consecuencia de una decisión unilateral que va a tomar el gobierno y la mayoría del Partido Popular de modificar el Tribunal Constitucional, hoy la democracia española es una democracia más débil. En ningún mitin, Presidenta, pero ¿qué singularidades quieren ustedes incorporar a una hipotética reforma de la Constitución a propósito de Cataluña? ¿De qué singularidades hablan? Bueno, evidentemente habrá que preguntarle a Pedro Sánchez. Hungría usa gases lacrimógenos y un cañón de agua contra los refugiados para tratar de evitar que atraviesen la frontera con Serbia. Medidas en vano, por cierto, porque han conseguido atravesar dicho paso fronterizo. Una medida que la policía ha utilizado junto a unidades antiterroristas. Un grupo de sirios ha ocurrido esto después de que un grupo de sirios derrumbara parte de la valla y tratara de saltarse el control policial. Reacción de la policía húngara tras los ataques de los refugiados, lanzamiento de piedras y botellas a los agentes que se encontraban absolutamente desbordados en esa zona de Roetske. Las fuerzas del orden del país han denunciado que se trataba de un grupo de refugiados violentos que ya habían tratado de colarse con comportamientos agresivos. Tras los incidentes vividos esta misma tarde, el Ministerio de Exteriores ha anunciado que cerrará el paso fronterizo al menos durante 30 días. Hungría parece seguir adelante en su determinación de cerrar las puertas a los refugiados, aunque solo sean los que van de paso hacia otras naciones. Hoy, Croacia, en respuesta a este cierre de paso fronterizo, una de las rutas alternativas para alcanzar países como Alemania, Austria o Reino Unido, ha asegurado que va a permitir el paso de los refugiados a través de su territorio. Este cierre de las fronteras húngaras, tanto por el lado serbio como con Rumanía, va a provocar que los refugiados busquen otras maneras de alcanzar la tierra prometida. Veamos qué nuevas rutas se configuran tras la negativa de Hungría. Hasta ahora, la vía del tren que discurre entre Serbia y Hungría era el paso principal por el que los refugiados avanzaban hacia Alemania. Lo vamos a ver en este mapa. Avanzaban por aquí, pasaban por Hungría hasta alcanzar Alemania. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva legislación contra los inmigrantes irregulares, Budapest ha dado por terminada esta opción. De momento, Hungría ha anunciado que los 175 kilómetros de valla alambrada que se ha levantado en su frontera con Serbia van a ser ampliados a su linde con Rumanía. Pero de momento, mientras esto no ocurra, no levanten esa valla, esa podría ser una de las rutas que elijan los refugiados los próximos días, pasando a través, como decíamos, también a través de Hungría desde Rumanía. Otra posibilidad es atravesar el pasillo que va de Croacia hasta, pasando también por Eslovenia hasta alcanzar Alemania. Ambos países han prometido colaborar y ayudar a los que tengan que atravesar su territorio y se preparan ya para una posible repentina llegada masiva de refugiados. Hay alguna vía más, aunque residual. Algunas decenas de asilados han llegado en las últimas semanas hasta Noruega y lo han hecho a través de Rusia. Más asuntos. El refugiado sirio que fue pateado por la periodista húngara Petra Lazo vendrá o va a venir a España, ya está dentro de nuestras fronteras, para ser entrenador en Getafe. Se llama Osama Abdul Mohin y fue durante varias temporadas, en los primeros años de la década de los 90, el entrenador del club más grande de fútbol de Siria. Su venida a Madrid será posible gracias al ofrecimiento de la Escuela de Entrenadores de CENAFE. Conocedores de la profesión de Osama en Siria han decidido darle una oportunidad en Madrid. Su idea no es otra que traer a toda la familia a Getafe para que el progenitor pueda volver a dirigir un equipo de fútbol. Hay que distinguir a los refugiados de los que saltan ilegalmente las vallas. Palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se ha referido a la crisis migratoria a la que se enfrenta estos días Europa, asegurando que desde el gobierno español se va a proteger a españoles y también a refugiados. Garantizar la seguridad de los refugiados que vamos a acoger y que vamos a integrar
y garantizar, como es evidente, la seguridad de los españoles. Esta es Alma, una niña siria que sufre una desnutrición aguda. Padece inanición, la forma más extrema de malnutrición. Como ella, hay 1.300.000 de niños en Siria a los que es necesario alimentarles para evitar que mueran. Cuando llegó al centro, Alma pesaba 1,5 kilos, pero con ayuda médica ha ido mejorando su estado. Según UNICEF, Alma ha mejorado mucho gracias a los médicos. Ya no tiene más diarrea ni vómitos porque están cuidando muy bien de ella. Por otra parte, la ONG denuncia el dramático incremento de niños sirios que padecen malnutrición. La guerra en Siria ya ha matado a 220.000 personas y 5 millones de niños, como Alma, necesitan ayuda humanitaria. El aún presidente de Siria, Bashar al-Assad, sigue cargando contra Occidente. No solo insta a los gobiernos de Europa a enfocar el problema desde su raíz, sino que acusa además a los países occidentales de estar detrás de la creación de organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al-Nusra. En lo que se refiere a la cooperación de Occidente con el Frente Al-Nusra y el Estado Islámico, todos sabemos que Turquía mantiene estrechas relaciones con Occidente, los abastece de armas, comida y voluntarios. Eduardo, Al-Assad también ha afirmado que si Europa quiere acabar con el problema de los refugiados, debe dejar de financiar al terrorismo. ¿A qué se refiere exactamente Al-Assad? A que enviemos tropas para combatir al Estado Islámico, ni más ni menos. El acosado presidente sirio tiene la sartén por el mango. Lo sabe él, y entre las bambalinas de la diplomacia europea también lo saben, aunque ni lo reconozcan ni lo proclamen. La insostenible presión de los refugiados sirios sobre las fronteras de Europa traslada las consecuencias de la guerra que en su país desataron fundamentalmente ingleses, franceses y norteamericanos hacia la plácida y opulenta Europa. El binomio de Bashar al-Assad es tan simple como razonable. Si queréis parar el flujo de refugiados, ayudadme a combatir el terrorismo yihadista del Estado Islámico. Y eso solo se hace con las tropas que Europa no quiere poner sobre el terreno. En definitiva, o legiones de soldados en Siria o legiones de refugiados sobre Europa. Elegid. Esta es la actualidad sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Europa. Para saber más del papel de uno de los países fundamentales en esta crisis, Hungría, tenemos conexión con su embajadora en nuestro país. Se llama Enikö Győri y le agradecemos encarecidamente que atienda los micrófonos de este informativo. Señora Győri, buenas noches. Buenas noches, gracias por su interés. ¿Por qué cree que los refugiados quieren llegar a Europa y no se quedan en los países que rodean a Siria donde ya estaban asentados? Y en segundo lugar, ¿por qué no buscan asilo en países más cercanos a ellos en todos los sentidos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irán o Kuwait? Bueno, creo que esta pregunta tendría que hacerlo a ellos, a los inmigrantes, a los refugiados. Pues yo puedo decirle cuál es nuestra impresión de esta gran crisis migratoria que tenemos que afrontar todos los países miembros, espero conjuntamente. Pues no hay duda, se produjo una situación de crisis en el Medio Oriente, en varios países, hay sufrimiento, la gente se huye. Y nosotros en Europa tenemos que reaccionar a esto con corazón y con cabeza, en un modo racional. Quien necesita ayuda, hay que ayudar. Bien, quienes se huyen solo para encontrar una vida mejor en Europa es otra cosa, ellos son inmigrantes económicos. También el derecho internacional distingue claramente entre estas dos categorías. ¿Por qué vienen hasta aquí? Porque buscan una vida mejor. Claro, quienes se huyen van a los campos de refugiados en los alrededores de los países de crisis y muchos de ellos, en la espera de una vida mejor, llegan hasta el corazón de Europa. Muchos de aquellos quienes vinieron hasta ahora en Hungría declararon claramente que su objetivo era ir hasta Alemania. Las autoridades alemanas a finales de agosto dijeron que prácticamente todo el mundo que venía de Siria recibirá asilo. Y esto para ellos fue una motivación. Desde aquel entonces era más difícil para nuestras autoridades registrarlos, tomar las huellas. Esto no lo hacemos porque nos gusta, porque nos obligan las leyes europeas, reglamento de Dublín, las reglas de Schengen.
Para nosotros el primordial es proteger nuestras fronteras exteriores porque es una obligación europea nuestra. Cuando ya estas fronteras exteriores están controladas, entonces ya se puede hablar de otras cosas. Repartir gente, repartir inmigrantes, refugiados, después cuando ya esto lo hemos resuelto. Lo mejor sería establecer zonas de tránsito, de acogida, lo más cerca posible a las zonas de crisis. También la Convención de Ginebra esto lo dice, para poder hacer posible que cuando ya no haya crisis puedan regresar a su patria, a su país de origen. En este momento no estamos aún allí. Yo espero que los países miembros sean capaces de ponerse de acuerdo sobre esto, que necesitamos un control eficiente de las fronteras, como España lo hace en un modo muy eficiente con sus fronteras. Y si resolvemos esto, entonces ya podemos hacer más casos en adelante. Señora Llori, hay que dejar entrar a los refugiados. Esto lo pasa actualmente en Hungría también. Tenemos un control muy estricto, penas muy estrictas contra quienes intentan llegar ilegalmente. Sobre eso le quería... Pero los refugiados, si piden asilo, también en este momento tienen el derecho de hacerlo. Lo examinamos con un procedimiento acelerado. Señora Llori, sobre esas penas a las que se refería le quería preguntar. Ayer entró en vigor la nueva ley de inmigración de su país, en virtud de la cual quien entre en el país de manera ilegal se enfrenta a penas de cárcel. ¿Cómo califica estas medidas? ¿De dura, de justa o le parece que es una medida desesperada? Yo las califico reglas duras pero justas, porque solo así podemos controlar las fronteras. Lo que pasó hasta ahora, que esta frontera de 175 kilómetros no hizo lo que una frontera tiene que hacer, proteger y dejar entrar solo sobre los puntos fronterizos. Todo el mundo entraba donde quería, era imposible. Se produjeron así escenas muy tristes. La valla, lo que hicimos es para canalizar estos flujos, para que gente que pide asilo vaya a los puntos fronterizos para poder presentar su solicitud de asilo allí, para crear orden también en esta zona de nuestro país. Entonces vamos a ver, para que quede claro en nuestros espectadores. Como usted justamente dijo, diga. Serán duros, sobre todo contra los traficantes y sobre aquellos quienes intentan entrar ilegalmente. Entonces, para que nuestros espectadores lo entiendan, ¿ha cerrado Hungría sus fronteras? Y sobre todo una segunda cuestión, ¿por qué no deja pasar su país a los refugiados, sabiendo que no quieren quedarse en Hungría, sino que buscan llegar, alcanzar otras naciones como Alemania, Reino Unido, etcétera? ¿Por qué no les dejan pasar? Bueno, por una razón muy simple, porque tenemos obligación europea de registrar a todo el mundo que llega a nuestro país, tomar las huellas, porque hay un reglamento europeo, EUDAC, que nos obliga a esto, y para nosotros, sobre todo en situaciones así difíciles, es importante cumplir con estos requisitos europeos. No tenemos otra opción. Algunos países miembros les dejan entrar o atravesar, pero tengo que advertir que toda esta gente que llega a nuestra frontera no entra por primera vez en territorio de la Unión Europea en nuestra frontera, pero ya cruzaron al menos un país miembro de la Unión Europea donde tal vez no fueron registrados. Nosotros lo hacemos porque esto dicta la ley y quisiéramos que estas leyes sean respetadas y nosotros quisiéramos respetarlos. Claro, sería mucho más fácil. En un momento nos criticaron por dejar entrar algunas personas porque se produjeron escenas imposibles y los gobiernos de Alemania y Austria se pusieron de acuerdo que entonces sin que tengan documentos que puedan pasar, pero esta era excepción.
Otra vez nos criticaron por no dejarles pasar. Bueno, creo que esta situación, esta política de doble rasero no podría funcionar. Criticarnos por la valla mientras existen vallas en otras partes de Europa para proteger fronteras, entonces creo no es justo, no es el lenguaje con que se puede encontrar el consenso en momentos de crisis, en momentos de emergencia así difíciles que estamos viviendo actualmente. Hablemos de esa valla. En agosto Hungría terminó de construir esa valla kilométrica con Serbia, ahora están construyendo otra valla en su frontera con Rumanía. Una vez cerradas las fronteras, ¿qué pretenden que hagan los refugiados que no han conseguido entrar en su país? Bueno, la decisión la tomó el gobierno ayer, que vamos a ver cómo se evoluciona la situación, a qué dirección van a empezar a dirigirse los inmigrantes, si van hacia Rumanía. Tenemos que estar preparados para proteger las fronteras en caso que sea necesario. Pues no es que ya está la valla, trabajos van a comenzar para estar atentos. ¿Que dónde vaya esta gente? Bueno, yo creo que todos aquellos que de veras son refugiados pueden presentar su solicitud de asilo. Lo pueden hacer ya en Grecia. Para esto servirían estos hotspots, estos centros de acogida en las fronteras exteriores, como Grecia o Italia, donde la gente puede dirigirse ya en seguridad, puede quedarse, presentar su solicitud de asilo, que las autoridades examinan y a los refugiados les van a dirigir a los países miembros europeos. Creo que esto es lo que hay que hacer, pero Hungría no es primer país de entrada y por eso pienso que hay que regresar a la normalidad y a la legalidad. Señora Llori, son muchas las preguntas que le tenemos que hacer, así que le ruego brevedad en sus respuestas porque nos queda poco tiempo y muchas preguntas, a ver si podemos abordarlas todas ellas. La siguiente, nos gustaría preguntarle qué le parece el sistema de cuotas que se ha diseñado en la Unión Europea. Sabe que si su país no lo acepta, ya Hungría ha mostrado su desacuerdo, corre el riesgo de sanciones comunitarias. ¿Qué le parece ese sistema de cuotas? Bueno, para nosotros lo primordial, como ya he mencionado, es el control de las fronteras exteriores. Hasta cuando no tenemos un control eficiente de las fronteras, ¿cómo podemos saber cuánta gente tenemos que repartir? Es imposible en este momento. Cuando ya tenemos este control eficiente, si un país miembro no es capaz de hacerlo, entonces necesitamos una fuerza europea de control de fronteras. Si funcionan estos hotspots, hay una acogida organizada de los refugiados, conocemos las cifras, entonces sí, ya se puede hablar de cuotas. Nosotros estaremos dispuestos a hablar de cuotas cuando ya tenemos esta secuencia de eventos, ya tenemos una política de control, ya tenemos una política de retorno para aquellos quienes no son refugiados, si tenemos ya listas sincronizadas de países seguros, porque hay que tomar en cuenta que mucha gente que cruza los Balcanes ya atraviesan países seguros. Hay que hacer orden y en esta secuencia sí seremos capaces de hablar también de cuotas, pero no antes. Señora Llori. Yo creo y espero de todo mi corazón no castigar países quienes cumplan con la legalidad e insisten en este orden de prioridad. Señora Llori, Víctor Orbán ha asegurado que Europa corre el riesgo de acabar siendo minoría en nuestro propio continente. ¿A qué cree que se refiere exactamente Orbán con estas palabras? Creo que el primer ministro se refirió a un debate que en Europa hasta ahora nunca se ha hecho. Pero en este momento tenemos que concentrarnos en encontrar la solución a esta situación imposible de emergencia. Hay que organizarnos, hay que controlar las fronteras, hay que sincronizar las políticas en cuanto a los refugiados. Y después tal vez hay que empezar un debate. Esto no será un debate difícil. Hay que hacerlo sin hipocresía,
hay que hablar si tenemos problemas de convivencia o no en Europa, y entonces es un debate que será muy difícil, pero creo que inevitable, y es el asunto de todos los europeos que en 5, 20 o 50 años, ¿cómo va a ser nuestra Unión Europea? El ministro del Interior de nuestro país, Jorge Fernández Díaz, dijo hace unos días que tenía pruebas o que tenía la intuición de que dentro de los refugiados se escondían yihadistas. Días después, la vicepresidenta de nuestro país, Soraya Sáenz de Santamaría, desautorizó y desmintió, al ministro del Interior. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que hay terroristas islamistas dentro de los refugiados que están llegando a nuestro país? Lo que yo le puedo decir a usted es que a Hungría llegaron más de 200.000 personas, inmigrantes, y entre ellos hay tanta gente. Es muy difícil controlar quiénes son, sobre todo porque ahora la mayoría se declara de ser sirio, pero como justamente hoy también vi por la prensa española, unos de ellos no pueden identificar ni una ciudad de Siria. Hay de todo, hay refugiados, hay familias, hay niños abandonados. A ellos garantizamos un tratamiento especial, reciben la misma acogida que los niños húngaros además. Bueno, pues hay de todo. No podemos decir que no hay terroristas, tampoco podemos decir si hay. Espero que los servicios competentes se ocupan de eso. Señora Llori, enseguida veremos cómo les han retratado gran parte de la prensa europea, española, sobre todo de izquierdas, la imagen que han mostrado de su país. ¿Se sienten tratados como los malvados de Europa? Sí, esto le digo que sí. Y yo pasé varias semanas este verano en Hungría y tengo que decirles que da una gran pena a los húngaros cómo les tratan, porque hay escenas muy tristes y se produjeron escenas intolerables, sobre todo aquella reportera imbécil húngara hizo un daño enorme a nuestra imagen. Pero cuando en una televisión española me preguntaron, me hicieron varias preguntas, pero transmitieron mi respuesta solo a una, y la pregunta fue que entonces los húngaros son racistas, esto tengo que rechazar y protestar. Tenemos nuestra gente imbécil, como todos los países, no somos ni peores ni mejores. Pero si no presenta la prensa internacional la realidad, mezclan categorías, mezclan refugiados con inmigrantes y nos critican por controlar, por cumplir con nuestros deberes, le puedo decir que se produjo un gran consenso en Hungría que esto es intolerable y es una miseria. Además, aquí en España no tenemos una comunidad grande de húngaros, pero sí hay, y ahora ya los comentarios y las cartas que recibo de ellos que están de veras muy desesperados por esta mala imagen. Sin duda. Vamos a ver 4 imágenes, si le parece. Una de ellas es la que usted se refería, una secuencia de un programa de La Sexta del pasado viernes. Usted se ha quejado, se acaba de quejar, de que solo emitieron una pregunta de todas las que le hicieron en una entrevista de media hora y que solo emitieron la más ofensiva hacia su país. Si le parece, vamos a ver la secuencia para que los espectadores la entiendan y luego lo comentamos. ¿Qué tiene Orbán contra los sirios? Se lo preguntamos a la embajadora de Hungría en España. Escuchen su respuesta, porque habla de la composición étnica de Europa. Hay que ayudar en momentos difíciles quien lo necesitan, pero hay que pensar al futuro de este continente también. ¿Qué composición étnica Europa va a tener mañana, pasado mañana, en 5 años, en 20 años? Hay que hablar de esto. Estos días, después de las imágenes que estamos viendo de Hungría, se está acusando a los húngaros de que son racistas. Entonces le pregunto yo claramente, ¿son ustedes en Hungría racistas? Tengo que protestar. Nosotros no somos ni peores ni mejores que la población de otros países. Y por favor no hagan este tipo de... tampoco las preguntas, porque esto ya supone que hay algo contra mi pueblo. Bueno, nosotros preguntamos también... Por favor, conozco esta cadena. Sí. Tenía que pensar si me encargo de esta entrevista. La mayor parte de la gente con que hablé me dijo no hacer la entrevista. ¿Usted piensa
que alguien podría hacer esta pregunta a un alemán, al embajador alemán. Disculpa, ¿ustedes son racistas? Yo creo que sí, es una pregunta. Sí, no me ha ofendido a mí, pero a mi pueblo, es otra cosa. Sin ánimo de ofender a nadie, intentamos mostrarle una de las imágenes más indignas de las últimas horas. La reportera húngara que maltrata a los sirios, zancadillea a un padre con un hijo, da una coza a un joven y una patada a una niña. Si quiere puedo repetirlo, pero voy a decir lo mismo. Tenemos gente imbécil en Hungría como todos los países. Señora Llori, ¿le duele la imagen que determinados medios de comunicación están dando de Hungría como lo que acabamos de ver ahora? Sí, claro, y además me duele mucho que falsifican. En la página web de este canal dicen que la pregunta fue si hay racismo en Hungría y en realidad la pregunta era, como acabamos de oír, si los húngaros son racistas. No es la misma cosa, falsificaron su propia pregunta. Creo que esto no es periodismo. Mi intención con dar entrevista fue informar, ayudar a entender lo que pasa en Hungría, en la frontera exterior de la Unión Europea, pero si falsifican y quieren imponer una opinión en el público, esto no es aceptable y no es periodismo. Señora Llori, segunda imagen, la vamos a ver en unos momentos en nuestras pantallas, un refugiado sirio en una vía del tren. La prensa internacional lo ha vendido como que protege a su familia de las agresiones de la policía. Usted, en cambio, ha mostrado un vídeo en el que se ve que la realidad es otra totalmente distinta. Please, you have to leave this place out of this border. You cannot ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Llori? Estamos viendo la secuencia. Señora Llori, ¿qué tiene que comentar sobre estas imágenes? Hemos visto primero la foto que ha presentado la prensa y hemos visto ahora la secuencia real. Bueno, una escena triste y se ve claramente que lo que ha producido en aquella estación de tren no era como fue presentada en la prensa internacional. Aquí prácticamente un hombre pierde su cabeza, arranca a una mujer con su bebé y están allí por las vías y el policía no hace otra cosa que intenta ayudar a la mujer que está completamente desesperada. La imagen de la foto era opuesto a esto, a la realidad, y fue presentada. Yo pienso que esto refleja claramente mala intención, que mi país no es otra cosa que el diablo mismo, el chico malo de Europa. Esto otra vez no es periodismo. Ya por último, dos últimas cuestiones, señora Llori. Vamos a ver, la primera de ellas, una cuarta imagen. Un campamento de refugiados en Rodske. Observamos, lo vamos a ver, cómo la policía lanza comida a los refugiados con un trato absolutamente humillante. ¿Qué le parece esa secuencia que vamos a ver enseguida en nuestras pantallas? ¿Qué le parece, señora? Bueno, es una escena, otra escena muy triste, me da pena, le dio pena a nuestras autoridades también. Esto no es algo que se puede permitir, no se puede tratar así a nadie, esto es claro. Lo que hay que saber que esta escena se produjo, si no me equivoco, así a las 3 de la mañana en el punto fronterizo, que no es un campamento de refugiados, pero un centro donde llega la gente también a esta hora de mañana, ¿no? Y allí los policías comenzaban a distribuir la comida y ya con esta muchedumbre, con esta multitud de gente, ya no podían hacer otra cosa, hicieron algo que de veras no era digno. Lo que puedo decirles es que había una investigación y eliminaron enseguida y más estas escenas no se produjeron, ni os dio culpa. Y una frase solo sobre la reportera, porque hemos hablado de ella, pues enseguida fue despedida de su canal de televisión y además hay una investigación en curso por la Fiscalía contra ella. Por último, señora Llori, ayer Bashar al-Assad dijo a Europa que si quiere acabar con la crisis de los refugiados, deje de apoyar a los terroristas. Para usted, ¿cuál es la solución? Le pido brevedad en su respuesta. Gracias.
Bueno, yo no creo que Europa, ningún país europeo, ningún país democrático apoye a los terroristas. Sí que nuestros países tenían algo que hacer con esta guerra. Sí, creo que si queremos ser sinceros, entonces hay que ver que sí que tuvimos algo en esta crisis. Esta crisis se produjo en los últimos 5 o 6 años. Pues tal vez no todo lo que hicimos fue correcto, fue lo mejor. Hay que revisar claramente nuestras políticas de seguridad. Queda clarísimo, señora Llori. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de este informativo. Buenas noches y que esperemos que todo este conflicto de los refugiados se resuelva finalmente en paz. Estamos en contacto. Gracias por su atención. Lo espero de mi corazón. Muchas gracias. Gracias a la embajadora de Hungría en nuestro país. Beatriz, nos vamos y concluimos el informativo. Nos marchamos, les dejamos en unos minutos. Comienza Punto Pelota, no se lo pierdan. Y después, a las 10 de la noche, como cada día, tienen una cita con Javier Algarra en El Gato al Agua. Gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche y hasta entonces. And all I want is fun. Tener todo el mundo del entretenimiento junto te va a costar muy poco, porque unimos todo el cine, las series de estreno, el mejor deporte, más de 10.000 títulos de Yombi y toda la pasión del fútbol. Ahora con Movistar Plus lo tienes todo por muy poco. Añádelo a tu Fusión Plus por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar. Y ahora, llévate este Huawei al mejor precio y con esta tablet de regalo. Dar el máximo de nosotros mismos nos hace mejores. No hay una victoria que sea definitiva, ni tampoco una derrota. Hay que seguir luchando. CaixaBank, con el deporte siempre. Patrocinador oficial de la selección española de baloncesto. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6. El Grupo Intereconomía pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends, libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca. Cada semana podrá adquirir 4 libros por 49 €, gastos de envío incluidos, más una figura de El Gato al